Hay más de 80.000 personas enterradas en el cementerio Maple Hill, en Huntsville, Alabama. Es como 2 estadios llenos de personas fallecidas. ¿Pero qué esperarías de un lugar que ha existido durante 200 años? Establecido en 1818, Maple Hill cubre más de 100 acres de tierra. Marca el lugar de descanso final de 5 gobernadores de Alabama, 5 senadores de los E.U. y decenas de soldados confederados. El cementerio tiene una rica e importante historia en el estado del algodón. Por lo tanto, no es sorprendente que Huntsville haya intentado capitalizar la importancia histórica. Cada año, la ciudad organiza un paseo por el cementerio, un paseo entre las lápidas, por así decirlo. El evento se ha convertido en algo así como una atracción turística, gracias, en gran parte, a las docenas de actores que recorren el lugar, representando a algunos de los residentes más coloridos del cementerio. Como en la mayoría de las atracciones turísticas, pero a diferencia de la mayoría de los cementerios, Maple Hill también ofrece acceso a un parque infantil. Es un lugar donde los padres cansados pueden desabrochar sus cochecitos y permitir que sus hijos se agoten por un rato. Pero muchos de esos padres tienen poca idea de que el parque infantil cercano al cementerio está embrujado. Durante muchos años, los visitantes del cementerio han contado historias sobre escuchar voces de niños riendo y cantando. Las voces desencarnadas llamarían y los niños conversarían. A veces un búho respondería. Los columpios suelen volar de un lado a otro por sí mismos. La mayoría de estas apariciones son desconocidas en un parque infantil. Excepto que estos sucesos, en su mayoría, ocurren en medio de la noche, mucho después de que los niños se han ido a la cama. La mayoría atribuiría a los columpios que se balancean solos al viento. Pero el propio parque infantil se encuentra en el fondo de una antigua cantera de piedra caliza, y está rodeado de muros de roca, lo que no permite que ninguna brisa haga temblar las cadenas. Incluso ha habido avistamientos de orbes brillantes flotando lentamente por el pequeño tobogán. Pero la aparición se detuvo en 2007, cuando los funcionarios decidieron demoler el parque infantil para hacer más espacio para los muertos de la ciudad. Sin embargo, cuando los padres se quejaron, la ciudad abandonó sus planes de expansión y construyó un nuevo parque infantil en el mismo lugar. Las apariciones volvieron. En 2008, la Sociedad Paranormal de Alabama visitó el parque infantil y logró capturar una foto de una pequeña mujer acechando detrás del equipo de juego. Luego, en 2012, otro equipo de cazadores de fantasmas dijo que grabaron esas voces de niños que resonaban, a pesar de que los investigadores eran los únicos presentes. Las razones de los espíritus inquietos de estos niños son motivo de cierto debate local. El cementerio está lleno de los cuerpos de cientos de niños que sucumbieron a la gripe española de 1918. Pero una historia señala al parque como una cantera de piedra caliza durante los años 1940 y 1950. El parque quedó destruido tras abandonar la cantera. La naturaleza reclamó la tierra, y una combinación de paredes de roca natural y espesos árboles de abedul, para algunos, la convirtió en el escondite perfecto para el mal. Pronto siguieron rumores no confirmados sobre una serie de secuestros y mutilaciones de niños. Pero mientras estos rumores nunca han sido confirmados, quizás comenzaron a principios de la década de 1960, cuando los periódicos de Huntsville comenzaron a publicar historias sobre una serie de casos reales de niñas desaparecidas. Algunas de esas niñas fueron encontradas, pero otras no. Otra fuente de leyenda puede haber nacido del hecho de que en la zona durante los primeros años de 1900 había una serie de molinos prósperos. Entonces los niños eran una fuente principal de mano de obra para estos molinos. El trabajo en el molino era a menudo peligroso y potencialmente mortal. Cualquiera que sea la fuente del poltergeist juguetón, es una buena apuesta que sus formas corpóreas están enterradas junto al parque infantil en el cementerio. No hay otros cementerios en la zona. El parque infantil fue nombrado Parque Droz por la ciudad en su inauguración en 1985.
Sin embargo, los locales simplemente lo llaman Parque de los Niños Muertos. Y hoy es una tradición local en Huntsville visitar el cementerio en busca de espíritus, especialmente en Halloween, cuando los niños salen a jugar. Darrell Wishman no es un hombre rico, pero vive en una casa con 54 habitaciones. En 2004, Wishman y su esposa compraron la escuela primaria Pottstown. Convirtieron partes de los 3 pisos en 35,000 pies cuadrados para vivir. Pero a medida que la pareja se mudaba, sus nietos comenzaron a explorar. Empezaron sucesos extraños. Había sonidos de escritorios siendo arrastrados por el suelo cuando no había nadie más en el edificio. Escucharon pasos en la noche, a pesar de tener puertas y ventanas cerradas con llave. Las puertas de los antiguos casilleros escolares empezaron a cerrarse solas. Y pronto, la familia comenzó a ver destellos de masas flotantes negras, nieblas blancas y orbes de luz brillante en los pasillos y aulas de la escuela. He escuchado voces con mis propios oídos cuando no hay nadie aquí excepto yo y mi esposa, Wishman le dijo a WSPO-TV en 2016. No puedo explicarlo. Una exploración a fondo de la historia del pueblo podría iluminar sobre la actividad paranormal de la casa. Pottstown, cerca de Middletown, Ohio, está a 1 milla en el condado de Mayordomo, municipio de Madison, junto a las vías del tren. Es probable que los estudiantes en la escuela escucharan el silbato de los trenes del pueblo desde sus escritorios. No obstante, las vías del tren podrían tener las respuestas al enigma de Wishman. El 25 de julio de 1891, los empleados de la Compañía Nacional de Cajas Registradoras y sus familias fueron agasajados por su empleador con un picnic de la empresa. Mientras viajaban en lujosos coches de un tren de pasajeros, colisionaron de frente con un tren de carga que venía en dirección contraria. El impacto del choque se pudo escuchar desde más de 1 milla de distancia en Middletown. Pero mientras los residentes de Middletown corrían hacia las vías con la esperanza de un rescate, no encontraron nada más que metal retorcido y cuerpos, incluyendo los de al menos 4 niños, con edades que oscilan entre los 6 y los 17 años. Uno de esos niños, un chico de 11 años, fue cortado en 3 partes por la fuerza del choque. Los rescatistas pronto se dieron cuenta de que había más víctimas de las que cualquier hospital de Middletown podía albergar. Así que llevaron los cuerpos a un hospital de campaña improvisado en el césped junto a las vías cerca del lugar del accidente. Sorprendentemente, un accidente similar ocurrió en la misma ubicación casi 19 años después. Ese accidente resultó en 36 víctimas, incluyendo a 5 adolescentes que habían estado viajando en los estribos. Este término nómada se refiere a viajar sin costo en las plataformas entre vagones de tren. Los cuerpos de esos chicos también fueron llevados al césped cerca de las vías, y ahí es donde murieron, en los futuros terrenos de la escuela primaria Pottstown, que se construiría 25 años después. La escuela continuó operando sin incidentes durante las siguientes 6 décadas. Algunos dicen que no hubo incidentes. Una leyenda local relata la historia de una joven estudiante llamada Sarah, quien encontró su fin después de caer 3 pisos por la escalera de la escuela. Algunos dicen que es su fantasma el que ahora acecha los pasillos. La escuela Pottstown cerró en 1999 y estuvo abandonada por 5 años hasta que Wishman y su esposa la compraron para alquilar las habitaciones como salas de reuniones. Dada su alarmante reputación como uno de los sitios más paranormales en el Medio Oeste, la escuela se ha vuelto un destino favorito para presentadores de programas de cazafantasmas. Pero el dueño no permite que estos programas visiten sin obtener algo a cambio. Cobra $65 por cabeza para que los equipos de cámara vengan y husmeen. Lee promete que los anfitriones obtendrán el valor de su dinero. El lema escolar señala, está plasmado en una placa cerca de la entrada. Una vez que te vas, crees. Cementerio Franklin, número 1.
Justo en el medio de Michigan Central, a unas 50 millas al oeste de Kalamazoo, se encuentra una pequeña iglesia sin pretensiones. Está apartada de la carretera, fácil de pasar por alto si no la buscas. Pero se llama Franklin Iglesia. A pesar de su revestimiento brillante de tablas blancas, se dice que esconde una historia oscura. Allá por 1854, la gente de la comunidad rural del municipio de Berrien se reunió y decidió construir este lugar de culto. Como los hombres del pueblo colaboraron, no tardó mucho en construirse. Al final era bastante pequeño. En 1855, un año después, la Capilla Franklin abrió sus puertas. Gracias a su ubicación central en el límite del condado, la capilla servía a algunas comunidades cercanas, incluyendo Eau Claire y Dowagiac. Pero el lugar era tan pequeño, y su población circundante tan baja, que la capilla no podía permitirse contratar a un pastor a tiempo completo para realizar los servicios. Así, la Capilla Franklin se integró a lo que se conoce como Circuito de Pastores. Se convirtió en solo una parada en un ciclo de paradas, para cualquier reverendo errante asignado al circuito. Y había muchos, hombres como el reverendo Bartmis y el reverendo Flory y el reverendo Paddy, solo por nombrar algunos. Según las leyendas locales, fue uno de estos pastores quien fue responsable de poner la Capilla Franklin, o más específicamente, su cementerio, en esta lista. La historia cuenta que en la década de 1880, los habitantes de Centro Berrien se alarmaron por la desaparición de uno de sus niños. Buscaban al niño durante días, hasta que algunos pobladores dialogaron con un amigo o vecinos de condados cercanos. También tuvieron niños desaparecidos. En el camino, alguien se dio cuenta de que la única conexión entre los dos pueblos era el pastor que se detenía en ambos lugares en su circuito bimensual. Cuando se le confrontó, el pastor admitió llorando que había matado al niño, y lo había enterrado en una tumba, sin marcar en los terrenos de la capilla, entre las tumbas marcadas de los aproximadamente 30 residentes, que murieron en los últimos 30 años. Respondiendo a lo que había hecho, el pastor de alguna manera escapó de la multitud enfurecida y huyó a la capilla, donde cerró las puertas, subió al campanario y se ahorcó. Lamentablemente esto fue previo a que revelara dónde estaba el cuerpo del niño enterrado. Si la leyenda sobre el pastor y su horrendo crimen es verdadera o no, está sujeto a debate. Lo que sí es cierto, sin embargo, es que el cementerio Franklin ha presenciado mucha tragedia durante sus 167 años. Tantas vidas truncadas. Tomemos por ejemplo a Angelina Cortés, Louisa Harshman, Lydia Flewelling y Harriet Hoyt. 4 individuos fallecieron entre 1858 y 1865, todos de 5 años. Luego están los chicos como Jorge Weiss y Simone Barnett. Fallecieron a los 6 y 7 años. De hecho, de los 457 cuerpos enterrados en el cementerio Franklin, casi un cuarto de ellos son niños. De hecho, tantos niños que los lugares tienen el apodo de Munchkinland. Y ha habido muchos informes de que esos niños no están descansando en paz. Los visitantes al cementerio a lo largo de los años han informado escuchar susurros etéreos o risitas. Hay una tumba de un niño en particular, una lápida, que se dice que brilla en verde por la noche cuando el haz de una linterna la atrapa de la manera correcta. Y otros han informado de ver la imagen fantasmal de un niño jugando al escondite entre las lápidas. Los cazadores de fantasmas han escrito sobre cómo su equipo de cámara se apagaría al entrar al osario. Se menciona que los móviles suelen apagarse sin aviso. En 2006, el escritor Marcos Griffin visitó el cementerio Franklin por la noche en busca de los espíritus de Munchkinland. Escribió en su libro Investigaciones Paranormales Extremas que lo primero que hizo fue dejar piezas de rompecabezas en la lápida y espolvorearlas con talco. Mientras continuaba buscando en los terrenos del cementerio, comenzó a sentir una presencia pesada y oscura detrás de él. Griffin se sintió tan abrumado que huyó por las oxidadas puertas de hierro forjado hacia su coche.
Cuando tuvo los nervios para volver a los terrenos, se sorprendió al encontrar que las piezas del rompecabezas se habían movido y el polvo de talco había sido perturbado. En otra investigación, la Organización de Investigación Paranormal de Michigan logró capturar un fragmento de grabación de audio del cementerio. Al reproducirlo más tarde, lograron distinguir una palabra etérea, túnica. Un descubrimiento bastante decepcionante, podría pensar uno, hasta que te imaginas a un pastor rural del siglo XIX yendo de pueblo en pueblo vistiendo una túnica negra. Contamos con más de 325 videos de historias de crímenes extraños y verídicos. Puedes encontrarlo en youtube.com/criminalmente listado. También tenemos un podcast sobre casos sin resolver que finalmente se resolvieron llamado Criminally Listed Presents into the Killing. Está disponible en Stitcher, Spotify, Amazon Music y donde escuches tus podcasts favoritos. Eso es todo hoy. Gracias por ver. Nos vemos hasta la próxima vez.